Five Nights at Freddy's es una franquicia que desde el 2014 ha estado presente en el gaming, con cada producción acrecentando su grandeza, puesto a que estos juegos no son lo que aparentan y detrás de su jugabilidad e intento de terror simplón se esconde una historia con grandes misterios, que por supuesto se prestan para ser desarrollados por otros medios ajenos al gaming, como la literatura o la gran pantalla, siendo esta la idea más prometedora y hypeada de todas, puesto a que ¿a quién diablos no le gustaría ver a su juego favorito interpretado de manera majestuosa, adaptando su mística y elementos principales a la perfección de tal manera de que ésta pueda brillar por todo lo que generó que te gustara en primer lugar? Una idea que sobre el papel suena más fácil de lo que es en realidad, dado que todos conocemos la fama tan negativa de los videojuegos en el cine, una fama que viene acompañada de escepticismo y bajas expectativas. Una constante también presente en Five Nights at Freddy's la película. No obstante, esta supo cerrarnos la boca, presentando un nivel argumental, fílmico y de montaje a otro nivel, siendo una cinta que complace a todos y cada uno de los fans, además de gente extraña a la comunidad, logrando así ser una de las piezas audiovisuales de la década, digna completamente de un Oscar. Siendo todos estos halagos los que le daría si fuera buena, porque como podrán ver en el título, esto sencillamente no es así, pero vamos por partes. Five Nights at Freddy's la película nos presenta la historia de Michael Smith, el protagonista del primer juego, quien en esta producción es una persona tocada psicológicamente debido a la muerte de su hermano Garrett, quien un día sería secuestrado por un hombre misterioso, lo que generaría traumas tanto en él como en sus padres, quienes después de un tiempo de lo sucedido fallecerían por distintos motivos, lo cual lo dejaría solo junto a su hermanita pequeña, Abby, una niña que se la pasa dibujando todo el día, quien al parecer se comunica con seres imaginarios a los que ella llama amigos, pero ya iremos con eso más adelante, por lo que volviendo a Michael, su daño psicológico es muy profundo, por lo que todas las noches Michael sueña con lo sucedido para intentar recordar al asesino de su hermano, pero por lo mismo, el sujeto es muy sensible a cualquier tema relacionado a los niños, siendo este el motivo por el cual el sujeto no puede tener un trabajo estable, suceso que está siendo utilizado por su tía para intentar quitarle la custodia de la niña, lo que al final lo termina llevando a postular por el único trabajo que le queda, ser guardia de seguridad de una pizzería embrujada, en donde han sucedido múltiples desapariciones de niños y guardias de seguridad, pero esto nuestro protagonista no lo sabe y tendrá que descubrirlo por sí mismo, siendo que hasta aquí la película va muy bien, puesto aquí nos presenta una serie de conceptos muy interesantes y que justifican varias cosas, como por ejemplo el motivo por el cual Michael está traumado, sus motivos para aceptar trabajar en un lugar tan horrible e indicios de la relación de su hermana con el caso de Freddy Fazbear. No obstante, desafortunadamente, la película empieza a ir cuesta abajo una vez comienza la parte relevante, es decir, la adaptación en concreto del videojuego, iniciando por lo principal, la pizzería, un lugar que se nos cuenta que tuvo sus años de oro hace tiempo, pero debido al escándalo de la desaparición de los niños, el lugar tuvo que cerrar, o bueno, tan solo al público en general, porque al parecer al dueño le encanta desperdiciar su dinero y mantener su antiguo local sucio y deteriorado, pero con su sistema de seguridad al 100% las 24 horas del día, lo que me hace agradecer no ser él, porque imagínate la cuota de la luz. Pero dejando las bromas a un lado, esta justificación es muy absurda y difícil de comprar, lo que genera un problema que se podría haber evitado si manejaban las cosas de otra manera, diciendo, no sé, que el lugar está en remodelaciones y por ello ocupan a un guardia de seguridad, sino también este último, otro de los grandes problemas de la película, el guardia de seguridad. Un papel que prácticamente es irrelevante, ya que es tan solo el pretexto de la cinta para ubicarnos en el sitio, considerando que esta producción no profundiza en este papel en lo más mínimo y se centra más en la historia de Michael y en el conflicto con su tía para obtener la custodia de la niña, lo que en sí no está mal, porque seámonos sinceros, una película centrada en Michael sobreviviendo a una pizzería embrujada en donde cada noche las cosas se ponen peor es un concepto repetitivo para una película, y es por ello que esta subtrama me parecería perfecta si la hicieran bien, porque al final de todo termina siendo una excusa para mostrar la parte más Five Nights at Freddy's de la película.
los asesinatos. Asesinatos que suceden debido a la intromisión de maleantes al local enviados como un intento de sabotaje a Michael de parte de su tía. Idea que no está mal, a excepción de que ocurre de día. Un turno que no le corresponde a Michael, o en otras palabras, no es su problema. Y la película, consciente de ello, nos lo justifica diciendo que Michael dejó abierto el local y por ello es su culpa. Lo que me hace preguntarme, ¿y las cámaras qué? ¿Están de adorno o qué? Pero dejando de lado lo anterior, este tipo de problemas están presentes en prácticamente toda la cinta, pero lo peor de todo es que estos son tan solo los menores de los problemas de la película, debido a que en mi opinión, su problema más grande es abarcar demasiado en muy poco tiempo. Me explico. Desde el anuncio de esta película, la preocupación de todos era la historia, qué iba a agarrar y qué iba a desechar. Estaba claro que esta cinta tenía mucho para utilizar, pero lo difícil sería adaptarlo, puesto que este juego, al basar su historia en teorías sostenidas a través de varios juegos para explicar la historia de uno, se hacía dependiente precisamente de ello, de una línea argumental muy larga y compleja, pero debido a la naturaleza de la misma, la historia estaba muy bien construida y desarrollada, por lo que ya te podrás imaginar lo que sucedería si la cinta se fuera por un camino más corto. Todo sería un desastre a causa de que no habría tiempo para prácticamente nada, lo que, sorpresa, sí sucedió, y por supuesto la afectó muchísimo, ya que esta película pretende contar la historia a grandes rasgos del primer juego, incluyendo elementos de otros para complementar la trama, con inclusiones como la de Vanessa o Springtrap, y por obvias razones al hombre morado, pero por el momento será la primera en la que me centraré. Su inclusión funge como guía para Michael, ya que ella es la responsable de mostrarle varios elementos de la pizzería a nuestro protagonista, puesto que ella extrañamente está familiarizada con la misma. Sin embargo, más allá de esto, ella desarrolla un lazo con nuestro protagonista, lo que hace que ella empatice con él y lo advierta avanzada la película sobre los peligros de la pizzería, y el que en un giro de guión se nos revele que ella es la hija del asesino de su hermano y de los niños, quien además anda todavía suelto y de alguna manera ha logrado controlar a los animatrónicos para que le sirvan en bandeja de plata a nuevas víctimas, suceso que explica la rotación tan repetida de personal en el lugar y también da pie a la inclusión del hombre morado / Springtrap, los cuales funcionan como los antagonistas de esta película, haciendo acto de presencia ya en la última parte del largometraje. Pero ¿saben cuál es el problema? Que literalmente su función principal es darnos el giro de tuerca de que Vanessa estuvo trabajando todo este tiempo con él, y para que cuando ella se revele ante él, pueda decir su famosísimo lo que es un guiño fantástico, no te diré que no, pero que si te pones a analizar por un segundo no tiene ningún sentido, como la presencia y motivaciones de Afton, porque, sorpresa, no hubo tiempo para desarrollarlas, lo que hace que el tipo sea un villano sumamente hueco y ni siquiera genere, no sé, intimidación. Problema que también provoca el que su muerte, más allá de lo emblemático, no tenga ningún tipo de profundidad y hasta se sienta acelerada y forzada, tal y como le ocurre al cierre de la película y todas sus subtramas. En vista que prácticamente quedamos en las mismas, los animatrónicos y su trasfondo no se desarrollan, siendo lo máximo que vemos sobre ellos una convivencia algo bizarra pero entendible con Abby y nuestros protagonistas. No obstante, el problema está en que tampoco lo concluyen. La trama de Michael y Abby tampoco lo hacen porque están relacionados a los niños asesinados, y hasta la trama de su tía queda completamente relegada a pesar de que literalmente está muerta y nadie preguntó por ella. Vanessa, así como llegó, se fue, y al final no queda claro si habrá algo más después de esto o solamente fue una referencia más. Todos estos siendo problemas evidentísimos e imposibles de pasar, pero que, sin embargo, estoy seguro que pasarás por alto, debido a que si algo hace medianamente bien esta película es hacerte pasar un buen momento. Esto a causa de que la cinta es un homenaje a los sucesos más relevantes de los primeros y más recientes juegos, con guiños y referencias a toda la comunidad, como por ejemplo la integración de animatrónicos pertenecientes a otras pizzerías, el cupcake siendo relevante, sonidos míticos en habitaciones emblemáticas de la saga o hasta inclusive el momento más especial y que hasta podría llegar a sacarte una lágrima:
la canción de los créditos. Una canción fácilmente reconocida por conocidos y extraños, pero que en los primeros nos genera un sentimiento profundo de nostalgia y felicidad al ver que todo lo que pedíamos en una película de Five Nights at Freddy's sucedió y que de alguna manera la espera valió la pena, suceso que nos hace ignorar sus problemas y sencillamente disfrutarla. Pero una cosa no quita la otra, y si juzgamos esta película sin conocer el trasfondo de la misma, fácilmente podría ser catalogada como una de las peores del año, lo que es triste gracias a todo el potencial de la saga y de los conceptos tan buenos que la misma adaptación presenta, pero que al final no es, y dudo que sea aprovechado más adelante, y que finalmente quedará como una más de todas esas películas sobre videojuegos que intentaron ser algo más que eso, pero que no llegaron a nada. Por lo que espero que entiendas que este video no es una invitación de mi parte a que no vayas a ver la película o la odies por sus problemas, sino más bien para que te des cuenta del otro lado de la moneda, la parte fea que no queremos escuchar, pero que es inevitable no mencionar, puesto que muy en el fondo lo sabemos, porque a pesar de todo el fanservice de la película, pasado el tiempo y la emoción del momento, te darás cuenta de que todo lo que digo en este video es cierto, ya que no sería la primera vez que ocurre, y de hecho considero que aquí será más rápido. No por nada, después de que terminó esta cinta en mi sala de cine, la gente aplaudió, pero al terminar los halagos, alguien de la multitud dijo: la película es una... Porque ya está más que demostrado que detrás del fanservice no hay nada. Sin embargo, si deseas ver una adaptación fiel y de buena calidad a pesar de sus limitaciones, te invito a pasarte por este video en el cual hablo sobre Lego Batman y cómo logra adaptar su mundo en un espacio tan limitado. Sé que te gustará. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.